La política a veces es algo que muchos de nosotros pensamos que es algo que nomás vemos o pensamos que va a ser alguien más que lo va a hacer, pero nunca nosotros, alguien que conocemos o uno de nuestros seres queridos. Bueno, eso muchas veces es algo que en vez en cuando, como dicen, alguien tuvo que quebrar lo que era normal, alguien quebró la rutina y alcanza a hacer algo y a veces esa persona viene a ser una persona que muchos dicen, ese es el héroe de la ciudad, ese es el héroe de nuestra comunidad, porque ellos quebraron esa mentalidad y ellos pudieron hacer lo que muchos de nosotros nunca pudimos pensar que pudiéramos hacer, específicamente cuando llega a la política. A veces la política se siente como que es algo muy complicado y es algo que no podemos comprender. Entonces, realmente hacemos que es lo mejor que podemos en cuanto a hacer nuestro voto, poner nuestro voto, qué es lo que podemos hacer, pero muchos dicen, bueno, allá ellos a ver cómo nos va, y si no salió bien, pues a ver con quién más salimos. Bueno, aquí tenemos a alguien que rompió esa mentalidad y sobre todo está con nosotros para informarnos al pueblo cristiano sobre la política, porque muchos cristianos lastimadamente sienten que la política no es para ellos, que la política es algo tan extraño, que es tan complicado o es algo que no va con nuestra fe o con en nuestra vida en el diario vivir. Bueno, Ujú. tenemos el placer de tener aquí a la famosa Irene Jackson Armendáriz, que quebró ¿verdad? Esa mentalidad en muchas instantes, en muchas maneras. Y a Irene, muy bienvenida al programa aquí con Pastor Samuel Salazar de Consejo y Remedio y bienvenida. Gracias, pastor. Gracias. Me es un honor para mí estar presente en esta entrevista. Y yo al principio de verla, yo la vi en persona en nuestra iglesia, creo que como un año atrás, cuando vino a hablar en nuestra iglesia, nuestro obispo le dio la invitación a hablar sobre su plataforma en la política. Bueno, para empezar allí, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Nos puede decir un poquito de su vida? Usted siendo una cristiana, mujer de Dios. ¿Qué, ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le entró en la cabeza para querer entrar, verdad, en el campamento de la política? Pues siempre ha sido mi plataforma de Provida. Entonces, mi esposo y yo hace muchos años apoyábamos al movimiento Provida. Dábamos nuestros bienes cuando era necesario. Y luego también íbamos y orábamos enfrente de las clínicas abortivas, que yo quiero que sea hoy en que empecemos a entender qué son esas clínicas abortivas, que son templos satánicos, porque Satanás vive de la muerte y del derramamiento de la sangre inocente, y eso es exactamente lo que pasa en esas clínicas. Entonces, en el 2016, Dios llevó a mi esposo a Washington, D.C. y allí visualmente es cuando Dios me muestra el Capitolio y me muestra que la iglesia debe de invadir los pasillos de las ramas legislativas a nivel ciudad, estatal y nacional. Entonces yo regresamos 6 meses después, regresamos el día después de la inauguración del presidente Trump, que Dios fue tan misericordioso y nos permitió asistir a la inauguración. Nunca en mi vida pensé que yo fuera a ser partícipe de algo así. Y estábamos a unos 200 pies de lo que le dicen the Presidential Viewing Box, que es donde está el presidente y su familia cuando termina el desfile. Bueno, cuando ellos entran al desfile, son los primeros y luego suben a esa parte y están viendo el resto del desfile. Entonces estábamos muy cerquitas. Yo regreso con dos palabras, urgencia y justicia. Mm, Durante el tiempo que estaba allí en Washington, D.C., también Dios me llama a volver a la universidad y me inscribí en la Universidad Regent University, que está en Virginia Beach, que es fundada por el hermano Pat Robertson, el fundador también del 700 Club, del Club 700. Entonces a mí me daba una perspectiva
muy bíblica con el gobierno. Mi título es de parte de la facultad de Robertson School of Government y es en gobierno con una concentración en leyes y póliza. Pero más que nada, Dios me ha dado un entendimiento, perdón, me ha dado un entendimiento a lo que es lo que tenemos que hacer como cristianos la política. ¿Qué significa cada enmienda? ¿Qué quiere decir la constitución? La plataforma, por qué tenemos que estar involucrados, y Dios me ha dado eso a través de la relación que yo tengo con Cristo, que yo tengo con Dios a través de leer su palabra y de la oración. Porque hay cosas que lees, pero no entiendes. Y si, como dijo el eunuco, y si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Entonces Dios mismo, cuando yo entro y digo sí a involucrarme, le pido sabiduría, explícame esto, explícame el otro. Y Dios me lo pone de una forma muy común, no nada más para que yo lo pueda entender, pero para que yo también lo pueda compartir y la mayoría de las personas puedan entender, porque después tenemos a los políticos que tienen unas palabrotas que se queda uno con el diccionario. ¿Qué quiere decir eso? Pero Dios es muy amoroso y me daba ese entendimiento para poderlo compartir con la persona común como yo. Yo soy una persona del pueblo, yo no tengo padres o familiares en la política o de renombre. Entonces, cuando ya regresamos y me involucro en otra campaña, estuve 1 año y 2 meses de voluntaria porque yo quería que ganara ese candidato para que llegara un voto pro vida a nivel nacional. A mí no me importaba su pasado, no me importaba nada más. Simplemente yo le pregunté, ¿tú eres pro vida? Me dijo, sí. Le dije, ¿a qué estado? Me dijo, en el momento de concepción. Y eso era lo suficiente para mí. Desafortunadamente, ese mismo candidato ha venido en contra mía. Mm. Um, es ahora el presidente del Partido Republicano aquí en El Paso y es una persona que yo me he dado cuenta que es un fraude, pero 2 semanas antes de la elección, él mandó un correo electrónico a diferentes personas en el partido que yo represento, que yo fui la candidata, diciéndoles que no me apoyaban. Entonces, hemos sentido también un poco de ataque no, de personas que están dentro de los que deben de estar a favor de Ay, nosotros, ay, ay. pero Ajá. por eso es que es muy importante que no nada más sean candidatos de cierto partido, sino que sean personas temerosas de Dios. Mm. Porque si no, va a ser muy fácil para que Satanás los seduzca a actuar en una forma incorrecta. Y Pero es, es así como yo entro. ajá, y es muy importante eso, porque cuando uno empieza a escuchar la política, entonces uno dice, bueno, pues vamos a ir a ver qué es lo que todo está yendo mal, pero no hay nada de resoluciones. Y cuando empiezan unos a hablar de las resoluciones, muchos de nosotros nos ponemos así como se me hizo la pantalla y así por un ratito negra. I went blank. Ok, pero gracias a Dios it's back. Pero mucha gente piensa, pues no entiendo nada y le doy muchas gracias por todo lo que está diciendo, porque lo está diciendo de una manera entendible. Y eso es lo que Mm, quiero que ¿verdad? La audiencia entienda, que esto es algo que es entendible, que sí se puede hacer. Y ujú, lo que a mí me perturba es de que mucha gente lo pone y se comunica en una manera que nadie entiende lo que están diciendo. Y a veces ujú. hasta sí me ha dado mucha ira porque he ido a votar y como está formada, ¿verdad? Lo que está en la La boleta. boleta y Ujú, no se le entiende nada. Y yo le digo, pues yo trato de entenderlo y hasta para mí. Ahora, cuando yo estudié en la universidad también, parte de mis estudios, I was a political science minor. Quiere decir que yo ujú. también estudié la política, pero hasta leyéndolo yo, digo, pues esto qué, ¿esto qué quiere ¿Qué decir? quiere decir? Ahora, yo ya me había informado de que iba a estar en la boleta, pero si no iba informado, nomás ir a votar así nomás, no, así como se dice, no le haber entendido ni cacahuate, así como se le dice, ¿verdad? Pero entonces es importante saber y tener a gente en la política que no nomás tiene el temor de Dios,
pero que también puede comunicarse con el pueblo cristiano, el pueblo hispano, y decir las cosas tal y como son Ujú, claramente, para que la claramente. gente sepa qué es lo que está pasando, porque realmente la política debe de estar allí para representar a la gente. Entonces, Ujú, como le digo, sabiendo a todo eso, sé que obviamente usted está involucrada en la política y nos puede decir, vamos a decir, el motivo de ese programa es para informar a la audiencia. Siendo cristiano, el cristiano puede involucrarse en la política, debe involucrarse y si sí, ¿cómo? ¿Qué es lo que usted le puede dar consejos sobre eso? Pero sabiendo que usted está en la política, ¿nos puede dar un poquito de información sobre o cómo ellos pueden agarrar información ujú. sobre usted como candidata, ¿verdad? Para en la política, en su plataforma? Creo que usted había mencionado que usted ya tiene un programa en podcast o un sitio en el internet. ¿Nos puede dar esa información, por favor? Claro, estoy en Facebook como todo mundo, Armendaris for El Paso, Armendaris FOR El Paso. Estoy en Twitter, Armendaris for District 16. Estoy en, ¿cómo se llama el otro? Instagram, Armendaris for El Paso, y Parler también, Armendaris for El Paso. Mi página, tengo dos páginas de internet, armendarisforelpaso.com y irenearmendarisjackson.com. Mi número de celular es 915-494-2851. 915-494-2851. Acabamos de lanzar nuestro podcast, acabamos de lanzar el primero y la mayoría del podcast es en español. Se llama La Hora de la Verdad y lo puede encontrar bajando su app, su aplicación para su teléfono. No le hace que sea Android o que sea iPhone, está en los dos, pero el podcast se llama La Hora de la Verdad. Puede entrar a mi página de internet, perdón, de Facebook y ahí lo he puesto, lo puse. Entonces pueden hacer con un botoncito, presionar el botoncito y se va directamente al podcast. Entonces es algo que queremos traer. ¿Cómo puede involucrarse uno? ¿Qué es la verdad de lo que está pasando de una perspectiva bíblica y verdadera? Para que no nos seduzcan como sedujo la serpiente a Adán y a Eva en el jardín del Edén. En el Edén, eso ha pasado con el pueblo de Cristo. Por eso Satanás está tan contento que los cristianos mismos digan, no, 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 no. Vamos a hablar del evangelio nada más y no te Mm, metas en la política, porque ese es parte de lo que usa Satanás para dominar el mundo. Y la palabra de Dios es muy clara, dice cómo el injusto puede gobernar al justo. Quiere decir que el justo tiene que estar en el negocio de gobernar. Y si Dios te llama a gobernar, entonces Dios va a poner los medios, Dios va a poner ese celo dentro de ti. Para mí es un gozo y un placer hacer lo que estoy haciendo ahorita. Tal vez hubiera sido algo muy difícil para mí hace 6, 7, 10 años antes de que Dios me llamara. Pero ahorita para mí es un gozo. Oímos de muchos misioneros, ¿verdad? Que dice que se han ido al África. Y yo estaba chiquita cuando oía los testimonios de la hermana Corrie ten Boom, de David mm. Wilkerson, de todos esos misioneros, ¿verdad? Y yo me acuerdo desde chiquita que yo decía, no me escojas a mí, Señor, no me escojas a mí, porque yo no quería irme al África, ni a la China, ni nada de eso. Pero cuando Dios te escoge para hacer algo, te da el gozo y Cierto. yo no me lleno de hacer lo que estoy haciendo. Hablábamos acerca en la versión inglés, estamos hablando del libro de Nehemías, cómo Dios en el primer capítulo, cómo se describe que Dios llama a Nehemías. Le pregunta a Nehemías a su hermano y a otros que vienen de Jerusalén por la condición de Jerusalén y él les dice, los muros están derrumbados y las puertas están quemadas y la gente allí está en una situación muy difícil. Entonces yo digo, ¿por qué si los que le estaban dando las noticias no estaban llorando y pidiéndole a Dios? ¿Por qué Nehemías dice la palabra que después va y le ruega a Dios por el pueblo de Israel, le pide perdón por Mm, los pecados que el pueblo de Israel ha cometido y le ruega que le permita regresar a Israel y construir los muros, no regresar a construir el templo,
a construir los muros. ¿Y qué es? ¿Por qué los muros? Porque los muros protegían la Mm, ciudad. Después cierto. viene el profeta Esdras y a él le llama Dios a construir el templo, pero a Nehemías le llama a construir, a reconstruir los muros. Y los muros en nuestro país, más que los muros que están en la frontera, son nuestras leyes. Las leyes, la justicia, la rama legislativa es lo que protege a los ciudadanos de Estados Unidos. Y ahorita sí, con mucha certeza yo puedo decir que los muros de Estados Unidos están destruidos. Mm, Por eso vemos tanta injusticia que está pasando. wow. Y no estamos hablando de los que vienen de otros países y entran ilegalmente a este país. Estamos hablando de la ciudadanía. ¿A quién deben de proteger los muros? ¿A quién debe de proteger las leyes? La misma Constitución dice, ¿verdad? Que la Constitución se aplica para los que están bajo la jurisdicción del país. ¿Y quiénes están bajo la jurisdicción de este país? Los ciudadanos de este país y que viven en este país. Entonces son muchas cosas que no entendemos cómo se llegan a aplicar para el pueblo de Cristo, pero estudiando la palabra de Dios y viendo en oración, pidiéndole a Dios dirección, yo le puedo decir con certeza que Dios cuando te llama, te equipa y te proporciona lo que necesitas. No vamos a decir que nos llegaron los millones de dólares porque no nos llegaron. Estamos trabajando con un pueblo aquí en El Paso que no está acostumbrado a involucrarse. No, si no vota, menos involucrarse en una campaña, menos donar a una campaña. Rompimos récords en los donativos que entraron a la campaña y rompimos récords en las personas que salieron a votar por su servidora. Pero todavía nos hace falta. Entonces estamos trabajando todavía, sobre todo con la iglesia habla español evangélica, para que podamos entender como pueblo de Dios qué es nuestra función. Miren, es como cuando Martín Lutero, ¿verdad? ¿Por qué él escribió la Biblia en un idioma que pudieran entender la comunidad? Porque estaba reservado solamente para los del clero, para los sacerdotes. Entonces iba la gente y daba el dinero que les pedían, ¿cómo les dicen en español? Indulgencias, creo, donde pagaban para que sus seres queridos pudieran salir del purgatorio e irse al cielo. Y él veía el abuso. Yo veo el abuso que hoy en día se está haciendo en contra de mi gente, en contra del pueblo de Cristo. Irene, eso es algo muy importante, porque cuando se llega a la política, yo lo había dicho en un programa anteriormente, hasta todo el mundo quiere hablar español para Ujú. ganarse el voto del pueblo hispano. Sí, así lo vimos, ¿verdad? Sí, y hasta quieren hacer que el perrico y el perrito hable español y dice, mira, hasta mi perrico y mi perrito hablan español, voten por mí. Y lastimadamente el pueblo hispano y hasta más, ¿verdad? Porque debemos de tener, ¿verdad? La palabra de Dios dice discernir los tiempos, discernir lo que hacemos. Y a veces simplemente por el orgullo de nuestra cultura, que alguien quiera o dice que está al lado de nuestra cultura, luego le damos el voto. Ujú. Díganos, ¿qué es lo que quiere decir en cuanto a las cosas, las injusticias que han pasado con nuestro pueblo hispano en cuanto a la política? Pero a la misma vez aclare, dígalo tal y como es. ¿Qué Ok. que usted está diciendo y cómo un cristiano se puede involucrar en la política sobre esta situación y traer solución? Ujú. Ok, mire, vamos a hablar así rapidito de cómo funciona el gobierno. Tenemos tres ramas, ¿verdad? La ejecutiva, la legislativa y la judicial. Isaías 33:22 específicamente te dice que Dios es nuestro abogado, Dios es nuestra ley y Dios es nuestro rey. Entonces, nuestro gobierno está basado en una plataforma bíblica. Isaías 33:22. Ese es el versículo que yo aprendí cuando empecé la universidad para mi maestría. Ok, entonces la rama ejecutiva, que es el presidente, él tiene control sobre todo lo que
cae bajo esa rama ejecutiva y todas las agencias de gobierno están bajo el presidente. Entonces, cuando el presidente hace que le llamamos una orden ejecutiva, no es ley. Una de las órdenes ejecutivas que más se ha oído es la de DACA. No es ley. El presidente Obama, que fue el presidente anterior, al principio, en el 2008, le dijo al pueblo hispano que si votaban por él, él les iba a dar una reforma migratoria. ¿Qué pasó? No pasó nada. Entonces, en el 2012, vuelve a decir, les voy a dar una reforma migratoria. Ya iba el pueblo hispano a votar por él. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hispanos, sobre todo aquí en la frontera, tenemos seres queridos o personas que conocemos que están en este país ilegalmente. Las iglesias están llenas de personas que están aquí ilegalmente y eso es contra la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que no sabe hacer lo bueno y no lo hace y seguir las leyes es lo bueno, le es pecado. Entonces, sale el presidente, va a salir el presidente Obama y como no les dio la reforma migratoria por ley ejecutiva o por acto ejecutivo, perdón, hace lo que le llaman a DACA. ¿Qué tiene? Para empezar, no es ley. Quiere decir que el siguiente presidente lo puede quitar. Con ese mismo poder que lo hizo el presidente anterior, lo puede quitar el presidente nuevo. Pero todas las órdenes ejecutivas tienen un principio y un fin. Tienen una fecha de caducación. Así como la leche se caduca, ¿verdad? Entonces también la orden ejecutiva. El presidente Obama puso específicamente para que se caducara DACA en septiembre del 2017. A él no le importó quién fuera el siguiente presidente, porque todo el mundo pensaba que iba a ser Hillary Clinton, ¿verdad? Entonces a él no le importó que fuera alguien de su mismo partido. Él quería quedar en bien con el pueblo hispano. Y miren, una de las agencias que cae bajo el orden ejecutivo del presidente es el ejército. Entonces, cosas que hace el presidente por orden ejecutiva puede afectar directamente al ejército. Les quiero leer una porción chiquita, nomás así rapidito, para que vean algo de lo que, algo poquito de lo mucho que hizo el presidente Obama en contra del pueblo de Dios, dependiendo a su poder ejecutivo. Este es un libro que se llama El Paradigma del rabino mesiánico Jonathan Cahn. Si lo googlean, lo pueden encontrar. Hay muchos videos de él de YouTube. Mire, dice, esto es un registro de algunos de los actos de hostilidad hacia Dios, sus caminos y su pueblo que tuvieron lugar bajo la administración de Obama. Está en la página 123. En enero del 2009, el mes en que Obama comenzó su presidencia, ese mismo mes, él eliminó la guardias debe ser, establecidas para proteger a los no nacidos aún. Su candidato a secretario de Estado declaró que los estadounidenses tendrán que pagar los abortos. En febrero de ese mismo año, Obama anunció su plan para anular la protección por motivos de conciencia. Eso es lo que protege a la iglesia, ¿ok? La conciencia para los trabajadores de salud. En marzo, Obama dio $50,000 millones a la UNFPA, la agencia de Naciones Unidas que trabaja con oficiales de control de la población en China que practicaban el aborto obligatorio. Entonces, tus impuestos, amigos, si vives en Estados Unidos y pagas impuestos en el número de 50 millones de dólares, han pagado por abortos en la China. Eso fue en marzo. En mayo, oficiales de la administración de Obama acusaron a quienes eran pro vida de ser violentos y utilizar el racismo al llevar a cabo actos criminales. Es porque te defendías la vida, eras un criminal. En julio de 2010, la administración de Obama utilizó fondos federales para obligar al país de Kenia a cambiar su constitución para aceptar el aborto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Kenia? Pero él es de Kenia. Entonces cambiaron su constitución para que el aborto fuera un derecho ante la constitución.
En octubre, Obama comenzó a omitir la palabra creador al citar la Declaración de Independencia. La omisión no pudo considerarse accidental, ya que él repitió la omisión no menos de 7 ocasiones. En enero del 2011, la administración de Obama se negó a permitir que una cruz de un memorial de la Primera Guerra Mundial volviera a erigirse en el desierto de Mojave. Por más de 2 años, Obama había permitido que el puesto de embajador de la libertad religiosa, una posición establecida para trabajar contra la persecución religiosa en todo el mundo, siguiera vacante. Quiero que entiendan que este saco nos cae aquí en el paso, pero para bien, porque entrando el presidente Trump, una de las posiciones que primero llenó fue esta posición. Y es a través del Departamento de Salud. Y un nativo del Paso, Jason Butterfield, fue abogado, graduado de homeschooling y miembro, su mamá todavía es muy amiga mía aquí en Coronado Baptist. Él fue el que suplió este puesto. En abril, Obama presionó hacia la aprobación de una ley de no discriminación que por primera vez en la historia estadounidense no contenía protección alguna para grupos religiosos. En enero del 2012, la administración declaró que las iglesias no tenían protección de la primera enmienda al contratar a sus ministros. Hubo un movimiento en ese tiempo y eso lo pueden ver, es el que habló mucho acerca de eso fue nuestro senador Ted Cruz y cómo el gobierno en esta ocasión, pues, bajo la administración de Obama, intentó ser soberano sobre las iglesias, o sea que el mismo gobierno iba a tener el derecho de poner los pastores y quitar los pastores. En enero del 2013, Obama declaró su oposición a la inclusión de una protección al derecho de conciencia para capellanes militares en la Ley de Autorización de Defensa Nacional. En febrero, la administración anunció que los derechos de conciencia religiosos no serían reconocidos y protegidos bajo la ley del ciudadano de la salud asequible. Ese es el que les digo, el puesto. En abril, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional comenzó a formar a activistas homosexuales para derrocar valores tradicionales y bíblicos en todo el mundo, dirigiéndose en primer lugar a aquellas naciones con culturas fuertemente arraigadas en el catolicismo. En mayo, el Pentágono anunció que si un miembro de las Fuerzas Armadas compartía su fe con otro de los miembros y daba como resultado que alguien se sintiera incómodo, entonces aquel que compartía su fe podía ser juzgado en consejo de guerra. En consejo, eso es lo que a donde se lleva a los militares cuando cometen un crimen dentro de court martial, para que me entiendan, eso es lo que querían hacer con los capellanes. El mismo mes, la administración de Obama ordenó que los patrones ofrecieran medicamentos causantes de aborto a sus empleados. ¿Se acuerdan del mandate del Obamacare? Por eso es que no pudo cumplir con la promesa de dar una reforma inmigratoria, porque todo su capital político lo gastó en pasando Obamacare, que venía la obligación de que los negocios, las empresas necesitaban no podían respetar la conciencia de sus empleados y tenían que proporcionar la pastilla anticonceptiva, que para muchos, especialmente los católicos, es contra su conciencia. Por último, en julio, un sargento de las Fuerzas Aéreas, the Air Force, que cuestionó una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo realizado en la capilla de la Academia de las Fuerzas Armadas, fue reprendido y le dijeron que si estaba en desacuerdo tendría que dejar el ejército. Más adelante fue informado de que sería jubilado al fin del año. En octubre, en un informe de contrainteligencia en Fort Hood, líderes militares dijeron a los soldados que los cristianos evangélicos eran una amenaza para la nación.
Y eso es un poquito de lo que Obama hizo durante su administración. Y mientras el pueblo habla español, mi gente, nuestra gente, está cegada porque hablaba bonito, porque les prometía esto. Y estamos votando con una persona que va en contra de nuestra conciencia que viene de Dios. ¿Qué es su consejo entonces Que para el pueblo cristiano y para los ministros que sentimos que a muchos se nos dice, usted es ministro, usted no puede decir nada ni se debe de involucrar para nada en la política? Hasta como yo como ministro tengo una voz que yo voy a votar o yo voy a hacer eso, es lo que yo pienso. Y a veces Ujú. hasta gente dentro de la fe me han dicho, oiga, usted siendo pastor, no debe de estar ni diciendo nada de esas cosas. Todo lo que usted dijo es una amenaza fuerte a nuestra fe, A nuestra. a nuestros derechos como gente de fe. Ahora, Ujú. como hispanos, como gente cristiana, pueblo de Dios, ¿qué podemos hacer? Número uno, debemos de contactar si tienen, no les voy a decir que a su partido, yo estoy como republicana, porque Ujú. ahorita todo el partido republicano, y siempre lo ha sido, si ve una en la historia del partido republicano, siempre ha sido el que está más paralela a los principios bíblicos. El Partido Demócrata fue establecido por los que querían la esclavitud, por el Ku Klux Klan. Todos ellos son los que establecieron el Partido Demócrata. El Partido Republicano fue establecido por personas que habían sido esclavos, por personas de color. Entonces, la número uno, se tiene que informar claramente, y creo que ya hay bastante información a la punta de sus dedos. Puede ver de lo que nosotros estamos poniendo, puede llamarme, con mucho gusto le podemos proporcionar una. La Constitución de Estados Unidos son más de 4,000 páginas, pero tenemos unas libretitas chiquitas y las tenemos en inglés y en español. Si usted quiere una, me puede textear al 915-494-2851, checar lo que estamos haciendo, venir a hacer las preguntas, pero más que nada hay que leer la palabra de Dios, porque Mm, la palabra de Dios está muy involucrada en el gobierno. ujú. Entonces, acuérdense, los muros no fueron el templo. Si tú vives fuera del paso, entonces busca ese candidato que está alineado con la palabra de Dios. Involúcrate, investiga y que no te den atole con un dedo, porque nos están dando atole con un dedo, Ajá. satisfacen la sed y nos llevan por un camino que lleva a la perdición y vamos a perder las libertades. Todavía aquí en Estados Unidos podemos ir a nuestras iglesias y trabajar. La número uno cosa que exporta Estados Unidos es la democracia. Mm, Y entre esa democracia están los misioneros. Estados Unidos todavía manda más misioneros a todo el mundo que ninguna otra parte. Entonces, si tú de veras quieres eh, crecer el reino de Dios, necesitas proteger las libertades que están en Estados Unidos. Pero como les digo, el hermano Jonathan Cahn tiene varios libros. Aquí vamos a hacer una conferencia para pastores y líderes que se llama El Paso, ¿Is it really safe? mm. Porque aquí en El Paso nos han dicho que somos una ciudad segura, pero no es así. Aquí tenemos mucho que pasa del tráfico de humanos y más que nada el tráfico de niños para el Mm. placer sexual de políticos corruptos y personas que están en lugares de alto poder. Entonces, si tú de veras quieres ver por los niños, dice Jesús mismo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios y no se lo impidáis. Si de veras quieres proteger al más vulnerable, al bebé dentro del vientre de su madre y a los niños fuera del vientre, necesitas involucrarte. Y yo aquí en El Paso necesito mucha ayuda. Ujú. Y es importante, como digo, es decir, por favor, ustedes quieren más información y hablo a la audiencia,
miren el sitio de internet de Irene Jackson Armendariz y también aquí con nosotros, con el pastor Ujú. Samuel Salazar en Consejo y Remedio. Por favor, es importante hacerle clic al botón de suscribirse, ¿verdad? El subscribe, Suscribirse. Ajá. suscribirse y notification, porque así a veces uno busca información y dice, ay, ¿dónde estaba? Ya no lo encuentro, pero si le hace clic a suscribirse y al de notificación, automáticamente le llegan los videos y le llegan los sitios en donde puede agarrar más información. Ahora, Claro. Miss Irene, es muy importante lo que acabo de decir. Lastimadamente, mire, eso es lo que le voy a decir, así tal y como es. Mucho pueblo hispano, hasta lastimadamente dentro de la iglesia cristiana, porque muchos pastores y líderes tienen mucho miedo que decir de esas cosas de lo que usted está diciendo. Ujú. Nuestro pueblo va en el tiempo de votar y directamente le dicen, mira, a muchos le dicen, mire, señor, señora, es muy fácil, todo lo que tiene que decir es ir y votar por la boleta de partido directamente, nomás directamente. Entonces, ni saben lo que está pasando con esos valores cristianos que usted ha dicho, con ¿verdad? Las injusticias que está pasando, porque mucha gente dice, pues yo no quiero votar por ese partido porque están contra los hispanos en cuanto a la inmigración, pero no Son saben. racistas, la Ajá, sí, palabra sí, y la racista. cosa es que lastimadamente mucha gente no sabe en cuanto a la inmigración, también viene eso que le hicimos human trafficking, child trafficking, donde están Mucho. trayendo mucha gente y como niños y mujeres como esclavos para, ¿verdad? Ser explotados, ¿verdad? Para en una manera bien como esclavos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que usted quiere nos diga, por favor? Aclare en cuanto votar directamente por un partido. ¿Es bueno o es malo? ¿O cómo nos podemos informar? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios hispano puede hacer y para no hacer eso? Aclare eso, por favor. Bueno, mire, para empezar, aquí en Texas ya no existe lo que le llamamos el straight ticket voting, que Ujú. iba y aplastaba un rojo o un azul. Aquí en El Paso, desafortunadamente, la mayoría de los hispanos presionan el botón azul. Pero yo les invito que se eduquen, que busquen la información de cada candidato. ¿Qué es las plataformas? Miren, aquí tenemos una representante que no le vamos a poner de otra forma más que es una esclava de Satanás y cada vez que vota, vota por la agenda de Satanás y esa es Verónica Escobar. Ella ha hecho pacto con Satanás porque no puedes votar porque asesinen a los bebés en el vientre de sus madres, rompiéndole, arrancándole un brazo y arrancándole una pierna a la vez y decir que es por el bien de hispanos y que eres una persona que temes a Dios. Eso no concuerda. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y ella siempre ha abogado por una agenda satánica. Tenemos también al senador que ahora nos representa a nivel estatal. A nivel estatal se llama, ay, se me fue el nombre, César Blanco, perdón, César Blanco. Él también siempre ha apoyado el aborto. Entonces, ¿qué son como cristianos? ¿Qué son tres cosas que deben de ser primordial? La vida, el matrimonio entre un hombre y una mujer y el pueblo de Israel. Si la persona que tú piensas que es la buena no hace muy claro esto, que está a favor de la vida en cualquier momento y por cualquier razón en el vientre de su madre, eh, o está en contra del matrimonio específicamente entre un hombre y una mujer, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y en contra de Israel, son personas las que no debes de votar, pero necesitas ponerle patitas a tu oración. Yo conozco muchas personas que dicen, yo estoy orando y a mí Dios me va a indicar, pero no escudriñan qué es lo que para lo que esa persona está promoviendo. Entonces van y votan por el que les hace cosquillitas en los oídos, por el que dice que va a quitar todas las pistolas para proteger a sus niños. Mentira. Para la que dice que el Partido Republicano es racista. Mentira. Entonces, pero no lo van a saber si no se informan. ¿Y a dónde te vas a informar? En personas
de que te van a hablar la verdad, no en Univisión, no en Telemundo. No, miren, la palabra de Dios es muy específico. Si te odian, si lo odiaron a Jesús, nos van a odiar a nosotros. Entonces quiere decir que vamos a ir en contra de la corriente. Si tú vas en el montón, si la mayoría, por ejemplo, aquí en El Paso, está en contra del presidente Trump o en contra del Partido Republicano, como cristianos debemos de tener nuestras antenitas receptoras como las del Chapulín Colorado bien, bien prendidas y entender que esto no es en contra del pueblo hispano, esto es en contra del pueblo de Dios, no importa la nacionalidad. Somos una raza, la raza humana. Tenemos diferentes etnias, pero no somos diferente raza. Yo quiero ayudarte. El que quiera información, mándeme un correo electrónico, irene@arbendarisforelpaso.com. Hazme preguntas, podemos tener una conversación. Yo no digo que sé todo de todo, pero te puedo proporcionar lo que yo ya he investigado. Miren, en mi familia, yo fui la primera que entré a lo que es la política. Ahora todos mi mamá, mi papá, que gracias a Dios todavía los tengo conmigo, y mis hermanas votan por el Partido Republicano. Tengo un hermano que no. Y tenemos ese desacuerdo, lo amo, amo a mi cuñada, pero estamos en desacuerdo cuando a eso. Se le ha dado la información, cada uno tiene que dar cuenta por sí mismo, pero es algo que es anticultural, porque en la cultura aquí en El Paso, no cumples 18 años y tus papás mexicanos te llevan al correo y te registras para votar, Ujú. ¿verdad? Hasta que uno hace conciencia y empieza a entender. Eso es algo que tenemos que cambiar. Si vas a estar en este país, asimílate a lo que este país es. Y una de las cosas primordiales, aparte de tener tu licencia para manejar y saber manejar, es registrarte para votar. Y ya cuando te registres, ¿por quién vas a votar? En la página de internet de elpasovotes.com, allí en español y en inglés te dice lo que va a venir en la boleta, en inglés y en español. Entonces, si tú te sientes más cómodo en español, no tienes pretexto. Allí está en español. Pero si no le encuentras, yo te quiero ayudar. Te lo quiero hacer lo más fácil que pueda hacer, porque yo batallé, porque a mí nadie me tomó de la mano, pero yo sé lo que se batalla, por eso yo te quiero tomar de la mano. No quiero que batalles, yo quiero que te informes. Ujú. Urge que te informes con la verdad. Ujú. Pues, y eso es lo que es la pregunta, porque este programa es indicado no nomás aquí en El Paso, donde está usted y donde estoy yo, sino mundialmente, a que el pueblo hispano se involucre en la política, porque Ujú, lastimadamente, si dejamos que todos los demás se involucren sin los principios, ¿verdad?, de la fe, vamos a ver una oscuridad muy grande. Ayer en la noche estaba orando y le estaba pidiendo a Dios por el día de hoy en cuanto a nuestra entrevista con usted. Y mm, uno de los personajes bíblicos que vino a mi corazón es de Gedeón. En el capítulo 6 de Jueces, Dios habla con Gedeón y le dice, mira, quiero que llegues a ser tú realmente a un político. Lo manda a ser dirigente, a ser líder de su pueblo. Y Gedeón dijo, pues yo no estoy equipado para eso. Yo no siento que soy una persona que, ¿verdad? Que cabe en lo que es la perspectiva de la política. No soy ujú, clero, no soy ministro, no soy un líder, no soy tan, ¿verdad? Pero Dios lo llamó de todos modos a involucrarse. Y es interesante, ahorita como está hablando, al final, Dios le dijo, yo te estoy llamando, yo te estoy diciendo que te involucres. Pero al final de ese capítulo, Irene, dice que Gideón hizo un altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom. mm, Dios es mi paz. Y es interesante porque su nombre Irene quiere decir, es el nombre griego para paz. Qué para interesante. paz. Así es la paz. Entonces, que Dios le dé la paz a Gracias. usted por todo lo que ha hecho y que usted promueva la paz en todo lo que hace y traiga paz al corazón del pueblo hispano y cristiano
para seguir adelante y involucrarse, que no tenga una ansiedad sobre se deben de involucrar o van a ser perseguidos, porque usted ha pasado por muchas malas circunstancias por tomar, ¿verdad? Una posición que no es popular. Ahora, es importante también saber que Dios está al favor de que nosotros estemos involucrados. Esto no es, ¿verdad? Un programa para decir, tienen que votar para tal y persona y para tal persona. Usted lo puede decir porque se está corriendo por la, ¿verdad? Por la posición. Sí. Pero lo que estamos tratando aquí hoy de decir es, como dice en Proverbios, quiero leer esa escritura, si me permite, en Proverbios capítulo 29, versículo 2, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y creo que hemos visto lastimadamente, especialmente en el pueblo hispano, que el pueblo gime y sufre porque hay mucha corrupción en la política. ¿Y por qué hay Ujú, la corrupción? Porque a veces hay gente que dicen, voten por mí porque yo tal y tal, pero no hacen lo que está, no son los principios ujú, bíblicos que ujú. estamos viendo. Y creo que ya es tiempo de empezar como pueblo de Dios, involucrarnos en la política para tomar nuestra posición, para expandir el pueblo de Dios y no nomás el reino de Dios, pero que haya alegría en el pueblo, que haya prosperidad Amén. en el pueblo, que haya paz, ¿verdad? En nuestras comunidades. Díganos, por favor, finalmente, para al cristiano y mundialmente, gente de la fe cristiana, ¿qué es su consejo? Y qué les puede aconsejaros a ellos para involucrarse finalmente en la política, sea ayudando a una plataforma o involucrarse para ellos siendo parte de la reforma? ¿Y cómo pueden tener ese éxito que Dios los ayude a caminar sobre la agua en esta situación? Pues número uno es tener una relación fundamental y cada día con Dios mismo a través de su palabra y en oración. Eso es fundamental. Sin eso vas a sufrir. Si te metes, te vas y con cualquier aire te vas a hacer para acá, te vas a hacer para allá. Y la palabra de Dios habla en contra de eso. Pero la causa tiene que ser mucho más grande que uno. Por eso cuando han venido los ataques, yo sé que la causa es la que me despierta en la mañana. La Ujú. causa por preservar y defender a los bebés dentro del vientre de sus madres y fuera del vientre de sus madres. La causa, que no sea que tú vayas a estar en un lugar de eminencia o de mucho favor político, tiene que ser para servir al pueblo. Y más que nada, cuando alguien diga que el cristiano no debe de estar involucrado en el gobierno, en la política, yo les voy a responder como Cristo mismo le respondió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque eso es lo que quiere Satanás. Él nos quiere seducir y nos quiere persuadir que no debemos de involucrarnos en lo que es gobierno. Más que política, es gobierno. Y el gobierno nos afecta a todo el mundo. Nuevamente vuelvo a decir, ¿cómo los injustos pueden gobernar sobre los justos? La palabra de Dios en segundo de Crónicas, perdón, creo que es el libro 19, cuando van a establecer a David como rey, vienen todos las tribus al monte Hebrón. Y dice la palabra de Dios que de tal tribu mandaron tantos, de tal tribu mandaron tantos, de la tribu de Benjamín, de la cual Saúl era parte, mandaron también miles de personas. Pero más adelante dice, y de la tribu de Isaacar, hombres que conocían sus tiempos y sabían qué hacer. Entonces, no es nada más estar alertas a lo que está pasando, Mm, sino qué hay que hacer. Acción. Dice mi mamá, ponle patitas a tu oración. mm. Primordial, tenemos que orar, tenemos que conocer a Dios, pero después tenemos que levantarnos y hacer algo. Créeme, hermano, que si a esto te ha llamado Dios, Dios te va a enseñar. Si estás en el paso, con mucho gusto, yo quiero caminar contigo,
pero por favor, por amor al evangelio y a la herencia que les vamos a dejar a nuestros hijos, involúcrate. Ujú. Muchas gracias, Irene Jackson Armendáriz, y espero que muchos lleguen a su sitio a informarse sobre Gracias. más, sobre todo lo que está pasando en las noticias, en todo, porque es necesario estar bien informados y sobre todo que haya un punto que podemos tener confianza, pero una confianza segura con alguien que nos pueda ayudar y guiar en una área que realmente no muchos de nosotros sabemos mucho en la área de la política. Muchas gracias, bendiciones y que Dios la siga usando a usted y ahora con nuestra audiencia, que Dios lo siga usando a usted, aunque ya ustedes ya están pensando, no van a pensar, no sean de doble pensamiento. Como dice la future representative, Irene Amén. Jackson, póngale patitas a su oración y póngase a caminar sobre el agua con Jesucristo. Involúcrese en la Amén. política y haga una diferencia para Cristo y su comunidad. Muchas bendiciones. Este fue el pastor Samuel Salazar con Irene Jackson Armendáriz. Muchas bendiciones.